Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia del Señor en Zarzal Central, al hermano Rubén Darío Castrillón, su esposa, su familia. Saludarles en el nombre del Señor junto con mi esposa. Estamos, por la gracia del Señor, en un precioso corregimiento de Tuluá llamado Santa Lucía, 3.200 metros sobre el nivel del mar, hermanos. Pero es una gran bendición poder estar aquí predicando la palabra del Señor y sirviéndole a Dios. También saludar de una manera muy especial a todos los amigos que nos alcanzan a ver por medio de esta pantalla. Qué bueno que en los minutos siguientes nos acompañe para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Bien, continuamos aquí desde nuestro lugar de predicación, el templo donde se reúne la iglesia del Señor aquí en Santa Lucía. No sin antes pedirle que hagamos una oración en este momento, una oración especial para que sea Dios quien hable a nuestras vidas conforme a su voluntad allí de su hogar. Yo le pido que incline su rostro, eleve una oración y dígale a Dios que le hable según la voluntad de Él y según nuestra necesidad. Señor Jesús, Dios grande y maravilloso, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, dándote gracias, mi Dios, por esta oportunidad de servirte, Señor, de dirigirnos a tu iglesia. Mi Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que hables cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a la necesidad que haya en nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios, el capítulo 3, y desde el versículo 14 en adelante vamos a meditar en esta tarde en la palabra del Señor. Tiene como título El amor que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Pueden ponerse cómodos si son tan amables. Y quiero que me regale unos minutos de su tiempo para que Dios pueda hablarnos, para que usted pueda escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios por medio de este mensaje. Cuando hablamos de salvación y avivamiento, del cual se trata pues en nuestro culto, en esta tarde, en nuestro servicio, es necesario hablar del sacrificio de Cristo en la cruz. Es necesario que usted y yo, querido hermano, podamos comprender cuál es la magnitud de la grandeza del amor de nuestro Dios. Hay muchas personas que se preguntan que si sería que a Dios se le salió de las manos el tema de la creación cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén. Pero quiero decirle que no. A Dios no se le ha salido de las manos absolutamente nada de lo que ocurre y de lo que pasa bajo los cielos, aquí en la tierra. De hecho, Dios de una manera muy especial ha permitido que la raza humana, por medio de sus tropiezos y de sus acciones, lleguen a conocer el amor de Dios. Precisamente es lo que el apóstol Pablo relata en estos primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios.
Si nosotros analizamos la carta a los Efesios, vamos a encontrar que tiene un saludo donde nos dice que nosotros somos privilegiados, ¿sí? Que hemos sido bendecidos espiritualmente con Cristo Jesús, que hemos sido santificados y sin mancha delante de Él. También encontramos la bendición de recibir su espíritu y un espíritu de revelación. Nos confirma en el capítulo 2 que la salvación se recibe por gracia, no por obras, sino por gracia. Y esta salvación se ha recibido gracias a la reconciliación por medio de Jesucristo y del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. También habla de la oportunidad que Dios nos da, mi querido hermano y amigo. Dios nos da una oportunidad especial de poderle servir, compartiendo, llevando el mensaje de la salvación. No es una carga servirle a Dios, es un privilegio poder hacerlo. Y Dios nos comparte, a pesar de que Dios no necesita de nuestra ayuda, pero Dios nos da la oportunidad de que le ayudemos a predicar el Evangelio y de llevar su mensaje a todos los lugares del mundo. Y terminando estos 3 capítulos nos habla acerca del amor de Dios que excede a todo conocimiento humano. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que el amor de Dios excede todo conocimiento humano? De hecho, para nosotros, los cristianos, aún resulta en algunas ocasiones un poco incomprensible cómo funciona o cuál es la capacidad, la magnitud del amor de nuestro Dios hacia nosotros. Dice la Biblia que con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Día tras día nosotros experimentamos la oportunidad de disfrutar de la misericordia de Dios. Quiero que leamos la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 11, vamos a mirar allí por favor, y en el versículo 32, 11:32 de Romanos dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Y el apóstol Pablo tiene que expresar y decirlo de una manera sorprendente. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Y se pregunta, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo también allí a los Efesios le está queriendo dar a entender, le está mostrando que el propósito es, o hay una necesidad grande, mi hermano, de que usted y yo, y querido amigo que me está escuchando, lleguemos a conocer cuál es la magnitud del amor de Dios. Mire que el versículo 32 de Romanos 11 nos dice que Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Usted se ha preguntado por mucho que ¿cuánto tiempo? Se ha preguntado ¿cuánto tiempo lleva luchando para lograr andar 100% fiel a Dios? Usted, querido amigo, simpatizante del Evangelio, que hace muchos días, meses, años ha venido escuchando este mensaje y quiere dar el paso, quiere acercarse a Dios, quiere reconciliarse, quiere hacerse bautizar en el nombre de Jesús, pero hay algo como dentro de usted que de alguna manera se lo impide y finalmente termina desobedeciendo a la palabra de Dios. No estoy justificando la desobediencia del creyente a la palabra de Dios. De hecho,
Por eso Pablo a los Efesios, ahorita vamos a mirar cómo pretende, y el propósito, hermanos, es que usted y yo logremos andar en una santidad efectiva, en la santidad en la cual Dios nos ha ubicado por medio del sacrificio en la cruz. Pero hay algo especial en esto, hermanos, y es que todos, de una o de otra manera, en algún momento de nuestro caminar, hemos desobedecido a Dios. Porque Dios quiere tener misericordia de nosotros. Por eso dice el texto y se cumple, experimentamos la misericordia de Dios cada mañana, que es nueva cada mañana. Hermanos, si no fuera por esa misericordia, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Pero Dios, en su infinito amor, que excede todo entendimiento, quizás nos resulte un poco difícil comprender el hecho de que Dios nos sujeta en desobediencia para tener misericordia. Por eso le decía al principio que a Dios no se le ha salido nada de las manos. Dios tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre en la humanidad. Dios tiene el control con lo que ha venido pasando en tu vida. Dios tiene el control de lo que ha venido sucediendo a nivel mundial, hermano. Y todo esto lo permite porque quiere tener misericordia del pecador. Porque a Dios, como dice el versículo 35, ¿quién le dio a él primero? Para que le fuese recompensado. Hermano, a Dios todo le debemos. Dios no es deudor de la raza humana. Dios es un Padre que nos enseña cómo funciona la paternidad, dando siempre a favor de la raza humana, dando amor, dando misericordia, dando bendiciones, provisión, salud, vida eterna, salvación para todos los que nos acogemos a la gracia de Dios. Todos los que hemos recibido por la fe a Jesucristo en nuestro corazón. Así que si usted se ha venido preguntando por qué no logro vivir 100% en la santidad, por qué no logro dar el paso de fe, por qué no logro hacerme bautizar, hay algo que me jala, quiero decirle en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús, que por eso Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas. Y hay algo especial en esta tarde y se llama fe. Vamos a volver nuevamente allí a la palabra del Señor. Estábamos en el libro de los Efesios, el capítulo 3 y el versículo 14. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, versículo 16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Es aquí donde entra a cumplir el papel importante nuestra fe. Nuestra confianza plena en lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted le crea lo que dice la palabra del Señor, Dios empieza a habitar íntegramente, plenamente en tu vida. Y cuando tú permites que Dios entre plenamente a morar en tu vida, Él te va a dar las fuerzas. Él va a fortalecer tu hombre interior para que logres andar en santidad, para que logres vivir conforme a la palabra de Dios, para que logres comprender cuál es la magnitud, la grandeza del amor de nuestro Dios. Este es el evangelio que se ha venido predicando durante muchos años, que Cristo nos amó primero, que Cristo se ha entregado en la cruz del Calvario por amor a nosotros, de que Él quiere darte salvación y vida eterna, del que Él quiere darte una cantidad de privilegios, de bendiciones, pero se reciben por fe, porque Él quiere que usted y yo conozcamos su amor. Mire que hay algo especial, hermano. Nosotros no cantamos por obligación, ni alabamos a Dios por obligación. Lo hacemos por amor. Mire que hay algo especial. Nosotros no servimos a Dios por obligación.
No servimos por miedo, lo hacemos por amor. Mire que hay algo especial, hermano querido. Nosotros no pecamos por miedo a ir al infierno. Nosotros no pecamos y andamos en santidad por amor a Dios. Porque Él, en su infinita sabiduría, en su grande amor, en su inescrutable conocimiento, sabiduría, en su mente poderosa, hermano, ha perdonado nuestros pecados. Él te ha libertado de la esclavitud. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted recibe a Jesucristo en su corazón, sus pecados van a ser quitados. Cuando yo entiendo que el Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz, a mí me ha perdonado los pecados y me ha dado salvación y vida eterna, y que a pesar de que en su infinita sabiduría y conocimiento Dios sabía los pecados que íbamos a cometer a futuro, y aún así nos los perdonó, aún así los quitó de en medio sin nosotros aún haberlos cometido. Eso a mí me lleva a conocer este amor de Dios, y quizá no lo comprenda a totalidad, pero me muestra un Dios lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, y por eso evitamos pecar. Por eso andamos en santidad. Por eso procuramos obedecer a la palabra del Señor, no por miedo, sino por amor. Y es lo que el apóstol Pablo, pues, en esta tarde, por medio de la palabra del Señor Jesucristo, nos quiere hacer entender, hermanos, que usted y yo debemos conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces queremos limitar a Dios, pero recuerde, mi hermano, que Dios es espíritu. Por lo tanto, es ilimitado. No podemos limitarlo, no lo podemos encajar en nuestros conocimientos, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza carnal. Por el contrario, tenemos que acercarnos a Él por medio de la fe. Tenemos que procurar estar arraigados en Él, cimentados, agarrados de la mano del Señor, buscándolo en oración, en ayuno, en vigilia, buscándolo a Él, querido amigo. Acércate a la palabra del Señor, llénate de su espíritu. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Llénate de su espíritu, llénate de su palabra, y vas a ver cómo vas a empezar a entender el amor de Dios. Y por ese amor que entenderás, vas a consagrar tu vida al Señor. Por ese amor que un día uno dice: wow, definitivamente esto es mucho amor. En gratitud a ese amor, en correspondencia a ese amor, nos guardamos. Buscamos la paz con todos, como dice la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por amor procuramos andar en paz y en comunión los unos con los otros. De eso se trata la comunión. Y recuerde lo que dice el Salmo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay comunión, cuando estamos en paz los unos con los otros. Y además de esto, vivimos en santidad. Pero es necesario comprender el amor de Dios para que una vez habiéndolo entendido, podamos vivir conforme a la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿quieres lograr vivir en santidad? ¿Quieres poder obedecer a la palabra del Señor? Comprende su amor. ¿Cómo puedes comprender el amor de Dios? Por medio de su palabra. Llénate de Dios. Créele a la palabra del Señor. Confía en ella. Y Dios te ayudará a vivir eternamente. Dios te dará la salvación, te ayudará a vivir en santidad y en paz con todos. Dios les bendiga a todos.